Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Por hacer un poco de resumen de lo que llevamos trabajando durante todo el mes en los talleres con mujeres rurales. Hemos trabajado desde la Ortiga Colectiva una serie de talleres desde comienzos de octubre en distintos valles de Cantabria. Comenzamos en el Valle de Campoo con un taller sobre recuperación de saberes campesinos frente a la crisis climática, cómo enfrentarnos a los retos ecológicos de hoy en día a través de esa transmisión de conocimientos campesinos. Continuamos en Celaya, en Valles Pasiegos, para hablar de redes de soberanía alimentaria y de cuál es el papel de las mujeres rurales en la articulación de estas redes de soberanía alimentaria y de producción de alimentos kilómetro cero en Cantabria. Luego estuvimos en Valle de Cabuérniga para hablar de artes experimentales y mujeres rurales, sobre todo del arte y de la cultura también como potencia de cambio y como potencia también crítica, ¿no? De tener una visión crítica de ese habitar el medio rural. Y durante esta semana estamos en Potes, en el Centro de Estudios Lebaniegos, para trabajar la idea de redes intergeneracionales entre mujeres, ¿no? De cómo se transmite la cultura, de cómo se transmite esas vivencias, esa experiencia de vida, ese conocimiento, esos saberes, esos haceres a través de las distintas generaciones, ¿no? Un poco trabajando la idea de legado también desde una visión crítica. Para seguir un poco con la dinámica que venimos desarrollando en todos los encuentros con mujeres rurales, hoy me acompañan dos mujeres a las que admiro mucho y tengo muchísimo cariño. Toñi de la Iglesia, de la Ortiga Colectiva, y Encarna Lago, de la Red de Museística de Lugo. Y para seguir un poco con la dinámica que venimos desarrollando en el resto de encuentros anteriores, en vez de leer una biografía y resumir quiénes son, se van a presentar ellas de una manera un poquito extensa, porque creemos que es muy importante la propia historia de vida, la propia biografía, a la hora de conocer cuál es su trabajo, cuál es su experiencia y a la hora también de ser referentes, ¿no? Como mujeres que habitan el rural o que trabajan con otras mujeres en el medio rural. En este sentido, si quieres, Encarna, comenzar tú. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a la Ortiga por todo el trabajo que de forma tan seria lleváis haciendo a lo largo de todos estos años, ¿no? Felicitaros a todas y a todos. Bueno, yo me llamo Encarna Lago y soy mujer rural, hija y nieta de mujeres rurales. Traigo el mandil de mi madre como escudo protector, que es ese mandil, y también como capa para volar, ¿no? Me dedico a la gestión de museos. Mi madre emigra y yo soy hija de migrantes, y aunque mi lugar de nacimiento es en Cataluña, retorno al rural. Entonces, bueno, lógicamente todo el sentido de mi vida es desde dentro, ver el rural desde dentro y verlo desde la realidad, ¿no? Entonces, decir que hace muchos años con mi familia montamos una empresa, una mini quesería artesana, y pusimos en el centro el queixo do cebreiro, es decir, la apuesta siempre por el territorio, por el patrimonio, por la comunidad. Entender, toda mi vida ha sido eso, la defensa en sí. Soy una persona tremendamente radical. Creo que ser radical es ser de raíz, y cuando de alguna manera naces en un sitio y tus raíces están en otro, el no ser de un sitio, ser de otro, hace que te afiances en esa necesidad de poner en valor tu espacio. Decía que actualmente, pues nada, soy gerente de 4 museos, de una red de museos, donde defiendo la museología social para poner las personas en el centro, igual que creo que en el rural lo importante es poner en el centro a las personas. El conocimiento está precisamente y radica en ellos, y esa es, de alguna manera, la hoja de ruta de mi vida. La hoja de ruta de mi vida es entender que las personas no tenemos precio, tenemos valores, y que la fuente de conocimiento real está ahí. Lo han ignorado durante muchos años, han hecho como traducción de Google, como si no se conociera realmente el rural, si fuera a cantar sin leer la partitura y sin conocer las notas. Y entonces creo que es necesario en este momento esforzarnos mucho más y entender que la mujer rural, como agente de desarrollo, y hablo de las mujeres rurales, con todas las distintas realidades de las mujeres que vivimos, de aquella abuela mía, de mi madre que emigra con 15 años, de las que vuelven, de las que están, de las que se dedican al sector primario o a otro tipo de sectores. Conocer realmente el territorio y conocerlo de primera mano. Entonces, esa es mi vida como gestora
de museos. Los museos somos centros de memoria, de investigación, de conservación, de conocimiento y de educación. Y el conocimiento y la educación nos hace libres y son agentes de transformación. Y creo que ahora mismo necesitamos precisamente todos esos recursos humanos, ese patrimonio humano que vive en el rural como fuente de sabiduría para recuperar y para corregir los errores cometidos en la forma de trabajar el rural durante todos estos años. Y ahí las mujeres, como siempre, tenemos mucho que decir. Lo tuvieron y hay mucho futuro en el pasado, pero también hay mucho en el actual presente. Por eso la importancia de que la Ortiga y otras entidades organicen pues este tipo de proyectos, porque necesitamos tejer redes para juntas, juntes, bueno, pues tirar para adelante, ¿no? Muchas gracias, Encarna. Toñi, ¿dónde quedas? Hola, buenas tardes. Bueno, mi historia tiene puntos en común con los de la compañera. Yo soy también un producto de la emigración. Mis padres, gallegos de nacimiento, se vinieron a Cantabria y yo nací en Torrelavega. Primera migración, padres de Galicia se vienen a Torrelavega. Tiempos difíciles, años 50, todavía había cartilla de racionamiento cuando yo nací. La situación laboral de un obrero básico como era mi padre no era la mejor, entonces emigraron a Brasil. Con 8 años yo me fui a Brasil siguiendo a la familia y lo he dicho muchas veces y no me importa repetirlo hoy aquí. Lo único que tengo yo que agradecer a la dictadura de Franco fue que me permitió, aunque fuera a través de un proceso de desarraigo como es el viajar fuera de tu país, conocer otras formas de vida, conocer la diversidad, saber que el mundo, no todo el mundo habla en español, el mundo es amplio y las culturas son muy diversas. En Brasil, aunque es un país todavía, entonces se decía que estaba en vía de desarrollo, bueno, un país comparado con Europa poco desarrollado, pero tenían una cualidad que a mí me marcó, ¿no? Y es que yo allí aprendí lo que era que hubiera unas elecciones, es decir, había los 3 poderes, aquí solamente había un señor bajito y con bigote que mandaba en todo y todo lo hacía él, pero allí teníamos, pues eso, elecciones, en fin, una visión del mundo. Aprendí lo que era el proceso democrático. Estudié allí y con 18 años decidí que tenía que volver a España porque yo, al fin y al cabo, seguía considerándome, y por supuesto me considero española. Vine aquí, empecé a trabajar, yo crucé lo que se dice el charco muy joven, con 18 años, y volví a Cantabria y después, años más tarde, hice el proceso a la inversa. En lugar de que el padre de familia nos reclamó en su día para ir para allá, yo les reclamé a ellos y vinieron aquí. Bien, el volver a España, pues me dio otra visión, o sea, del mundo desde Europa. Yo entonces lo veía de otra manera y al llegar aquí me di cuenta que faltaban cosas. O sea, yo estaba encantada de estar aquí, pero veía que la posibilidad de las mujeres para expresarse, para trabajar, para tener una vida equivalente a lo que podía ser un hombre en aquel momento, no digo que ellos vivieran muy bien, pero las mujeres vivíamos peor. Quiero decir, no existía la igualdad ante la ley. Una mujer no podía abrir una cuenta en un banco sin permiso de su marido. Si había, por ejemplo, hoy el tema de la violencia de género, ¿no? Aquello de la maté porque era mía, pues no sonaba mal. En fin, había una serie de situaciones que aquí se daban que a mí me parecía que no estaban bien. Entonces, junto a un grupo de mujeres en Torrelavega, empezamos a crear un asociacionismo, el que podíamos crear en aquel momento para poder defender los derechos de las mujeres, para poder hacerlas más participativas en la vida social. Creamos una asociación de mujeres
Y allí empezamos en los barrios, en las juntas vecinales, a reclamar cosas muy elementales. Ir al ayuntamiento, pues porque no había aceras, porque los niños no tenían un ciclo, unas actividades donde pudieran desarrollar juegos infantiles y demás. Es decir, fue una trayectoria muy elemental que vista desde hoy da la risa, pero que en los años 70 supuso un cambio muy fuerte de la visión de las actividades de las mujeres. Comencé mi actividad asociativa con la Asociación de Mujeres de Hogar de Torrelavega, ya posteriormente otro tipo de asociaciones más con una visión de género, donde reclamábamos la igualdad ante la ley, donde hablábamos que tenía que haber una ley de divorcio justa, una serie de cuestiones. Todo esto a la vez que estaba pues trabajando lógicamente para poder vivir, porque nunca he sido... ¿Sí? ¿No se me oye? Sí. Acercaros si queréis. Pues es no que lo están sé. para grabar ahí, no amplifican. Pero acercaros si queréis, os podéis acercar, ¿eh? Sí, acercaros si queréis, podéis acercar las sillas si queréis. Sí, sí. Bien, lo que no sé si ahora se oye igual un poco mejor. Sí, tú habla. Sí. Lo que yo os quiero transmitir es que mi actividad digamos, como persona que siempre valoró lo que es el asociacionismo y asociacionismo de mujeres, está muy vinculada, pues eso, a la lucha por las libertades, a ver que la mujer, una perspectiva de género, que teníamos que tener las mismas condiciones, los mismos derechos, que no era normal que en el año 75 todavía una mujer no pudiera abrir una cuenta corriente, tuviera que tener permiso del marido para trabajar, que si se iba a vivir a un piso alquilado ya se la conceptuaba como lo que no era, que, en fin, había una sociedad muy cerrada todavía y todo ello vinculado a la falta de libertades, porque así era. Entonces, el feminismo, que no es otra cosa que defender que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres y que el nacer con un hombre o mujer no tiene por qué limitar tus derechos, en aquel entonces era algo bueno. Ser feminista era poco menos que tener cuernos y rabo, ¿no? Así inicié mi actividad de asociacionismo. Con el tiempo empecé a participar también en actividades culturales, porque hay algo que yo creo que es común a todas las personas que luchamos por la libertad o que creemos en el conocimiento. No es posible liberarse nadie si no hay una cultura, un conocimiento de las cosas, una necesidad de saber por qué suceden las cosas. En el año 96 fue cuando se fundó la revista de Arte, Cultura y Pensamiento, Arte, Literatura y Pensamiento, La Ortiga. Antonio Montesino, que fue una persona que impulsó este proyecto, antropólogo, poeta, escritor, editor, un activista cultural muy potente, pues bueno, junto a él y a otro grupo de personas iniciamos la publicación de La Ortiga, una revista que surgió de una manera muy sencilla, una revista de grapa, que no tenía prácticamente medios, pero que con esfuerzo y con mucho sacrificio, bueno, pues llevamos publicándola 25 años. Este año hacemos el 25 aniversario, vamos por el número 133 y siempre hemos querido que fuera una plataforma para difundir, para dar a conocer y para dar cabida a todos aquellos que defendieran un mensaje de cultura crítica, un mensaje de conocimiento, un mensaje alternativo de libertad, en definitiva. Como la revista se nos quedaba un poco corta, en el sentido que teníamos muchas ideas y muchos proyectos, pero no había manera de canalizarlos,
En el año 99, 3 años después, creamos la Asociación Cultural La Ortiga, una asociación que surge con el mismo enfoque de cultura crítica, de una cultura descentralizada. Desde el primer momento hemos defendido que no podemos limitar los foros de debate, los encuentros, ni a la capital ni a las grandes ciudades, que todos tienen que tener una plataforma, todos tienen que tener algo, que la oportunidad de poder expresarse, de decir lo que pueden demandar, necesitar o compartir. Y desde el año 99 la Asociación Cultural La Ortiga pues, se ha dedicado a organizar foros de debate. Hemos participado en proyectos de todo tipo, siempre con este viso. Desde Santander, aunque hacíamos actividades en toda la región. A partir del año 2005 ya dimos el cambio, dimos el salto. Y no solamente, es decir, nos descentralizamos nosotros, ya dejamos de estar en Santander y nos fuimos a Fresno del Río, un pueblecito de 100 y pico habitantes en el Valle de Campoo, al lado de Reynosa. Allí creamos un espacio gastronómico-cultural, que era nuestra casa, decidimos abrir nuestra casa, donde empezamos a practicar lo que entonces, bueno, sonaba un poco raro, ¿no? Hacer lo que servíamos, teníamos un pequeño restaurante, un restaurante familiar, era todo, la preparación era con productos de proximidad, es decir, que empezamos a valorar los productos del territorio, de la tierra. Hacíamos la comida teniendo en cuenta la tradición, o sea, la comida de la abuela, lo que allí se cocinaba un puchero y hasta donde llegara. Si un señor o una señora, si alguien quería tener un plato especial, nos llamaba por teléfono y dice, mire, vamos a ir y somos 5. Queremos, yo qué sé, patatas a la riojana. Perfecto, cuando usted venga las tiene. Pero si usted viene sin avisar, come lo que hay. Que era como nosotros entendíamos la cultura gastronómica popular. Allí hacíamos actividades culturales de todo tipo, o sea, hemos hecho exposiciones, teníamos conferencias, debates, certámenes de participación, una cosa que llamábamos los encuentros amante el puesto, en donde se organizaban comidas o cenas y a la sobremesa pues se hacía la tertulia. Participaba todo el mundo que quisiera, pero también venían normalmente escritores, poetas, personas del mundo de la cultura que eran, digamos, que compartían nuestro criterio, que la cultura no era algo para unos señores muy listos que estaban en no sé dónde, en un púlpito hablando, sino que allí estaban a pie de tierra. En nuestra casa siempre se valoró al vecino del pueblo, a la persona que vivía allí. Nunca hicimos distingos ni diferencias. Allí podía estar el vecino de al lado tomándose un campesino que venía en ese momento de atender al ganado tomándose un vino al mediodía con, no sé qué ejemplo poneros, pero por deciros un grande, con Félix Grande, por ejemplo, que venía allí porque era amigo de la casa y porque era un premio nacional de literatura, pero también era un ser humano maravilloso y no tenía ningún problema de estar allí compartiendo con los vecinos del pueblo. Esa puesta en común de valores, de cultura, de conocimiento, de reconocer al que vivía en el pueblo, al que habitaba el territorio, que también tenía su cultura, fue, digamos, la enseña o como decir, el lema de nuestra casa durante los 10 años que la tuvimos abierta, del 2005 al 2015. En el 2015, ya con el fallecimiento de Antonio, el proyecto de lo que era el espacio gastronómico dejó de tener sentido porque era algo familiar, no lo seguimos llevando así, pero sí continuamos con el espíritu de La Ortiga, con la asociación. Tenemos una delegación allí en Fresno del Río. Seguimos valorando al territorio, seguimos valorando la cultura popular en todas sus manifestaciones, incluyendo, por supuesto, la cultura rural. Y ahí estamos, resistiendo y haciendo lo que podemos y a veces un poquito más. El año pasado tuvimos el reconocimiento del Ministerio de Cultura
que nos permitió, bueno, tuvimos el problema de la pandemia, que el proyecto era mucho más amplio, pero así con todo, en el Valle de Campoo organizamos el Rural Experimenta, que fueron unos talleres maravillosos donde efectivamente se dio voz a todo el territorio, en este caso del Valle de Campoo. Y este año, lo que ha explicado María, pues estamos con los talleres, convocamos básicamente a mujeres, no somos excluyentes, puede venir todo el mundo, pero la realidad nos dice que las mujeres son más participativas. Con todas las actividades que organizamos, la mujer siempre tiene un porcentaje muy alto de participación y además creemos que hay que darles voz porque aunque ya va cambiando la situación y aunque ya hay foros donde se puede hablar, todavía hace falta mucho más. Es decir, tenemos que abrirnos, tenemos que poner en común esos saberes, esos conocimientos, esas dudas que podemos tener mujeres de distintas generaciones y yo creo que ese debate siempre es positivo. Y, por supuesto, a los hombres que están presentes, pues que sepan que la Ortiga siempre los va a recibir de brazos abiertos, siempre que organicemos algo y vengan a debatir y a compartir, porque al final los problemas, aunque tengan un sesgo de género, son problemas en definitiva de la humanidad. Muchas gracias, Toñi. Bueno, habéis hablado de cosas muy interesantes, ¿no? Yo, antes de abrir el turno de preguntas, pues si alguien quiere preguntaros directamente o hacer algún comentario, sí que me gustaría plantearos como algunas cuestiones, ¿no? Sobre todo aprovechando que tenemos a Encarna hoy aquí con nosotros. Habéis hablado de trabajar, bueno, Toñi ahora mismo decía, ¿no? Las mujeres rurales son mucho más participativas, es verdad. Nosotros la experiencia que tenemos, al menos en nuestro territorio, es que cuando se organizan actividades culturales siempre participan más mujeres que hombres, ¿no? ¿Cómo trabajáis con la población local, con las comunidades locales en la red? Encarna. Bueno, desde la red en este momento, partiendo de que Lugo es una provincia que son 67 ayuntamientos y en todos los ayuntamientos hay mujer rural, es decir, que toda la realidad es rural. Entonces, el trabajo comunitario, ahora mismo hay un programa específico y es un programa porque hemos detectado precisamente errores en el mensaje y en cómo se está transmitiendo la información sobre las necesidades reales de las mujeres rurales. Se tiende a hacer como si fueran singular y detrás de cada mujer hay una problemática, un contexto vinculado a un territorio. Con lo cual, estamos trabajando desde lo individual hasta lo colectivo. Estamos yendo al territorio. El museo sale del museo y va en la búsqueda de las historias de cada una. Tenemos un programa especial que es un programa de larga duración, ya que nuestro trabajo dentro de la museología social no es cosmético, sino, como dije antes, es un proyecto de raíz. Entonces, dividimos a las comunidades, aunque el proyecto en sí, lo que hablábamos, se trabaja mucho la intergeneracionalidad y la interdisciplinariedad también. En principio, tenemos un proyecto específico vinculado también a los colegios, ¿vale? Para la comunidad escolar. Tenemos un proyecto específico para la comunidad, para todo lo que tiene que ver con las familias. Un proyecto específico con la comunidad artística. ¿Qué digo con esto? Que siempre es un todo, es tejer redes, ¿no? Tejer redes porque la comunidad artística, en este caso, además nos acompaña la comisaria del proyecto que se llama Recolectoras Memoria y Terra, 4 artistas están recogiendo las historias de diferentes mujeres de esos 67 ayuntamientos y en clave de horizontalidad co-crearán piezas que de alguna manera esas piezas van a representar los códigos y el conocimiento que sale de todos los talleres que se están llevando a cabo. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay momentos que nos juntamos 20, 30 y hay otros momentos pues que vamos a buscar a Esther, la primera mujer que monta una bodega ecológica en la Ribeira Sacra y que vamos de paso a Carlota, que es una agente cultural que también está juntas, viven cerca, al lado, una casa en una y otra, y no tiene nada que ver. O vamos a Cabreiros y estamos con una mujer que, bueno, pues que tiene 98 años, que fue parteira. Es decir, desde las microrealidades, porque esta es la realidad del rural, de nuestra provincia. Y eso es en cuanto a la comunidad artística. Como lo que hablamos es de tejer redes, también hablamos de cómo trabajar con los colectivos, con el tercer sector.
Actualmente, precisamente, hay un proyecto que se llama Fotografías Centrípetas, en la que 18 mujeres comisariadas por otras 2 chicas jóvenes en el territorio de la Ulloa. Además, os invito a que entréis en la página Comunidad de RMPL y podréis ver también el proyecto a través de una visita inmersiva, pero bueno, lo mejor es que vayáis a Lugo. Pero es fruto precisamente de un trabajo comunitario donde se ha hecho la realidad de la mirada de esas 18 mujeres desde el territorio. Y ahí es justo como trabajáis vosotros, es decir, hay gente joven, hay gente con carreras universitarias, personas que saben las 4 reglas y algo más, ¿no? O sea, es esto justo un proyecto maravilloso. Además, hay una pieza central que es una chica joven hecha de trocitos de agua y de la importancia del agua en nuestro rural, de esas fuentes, de esos lavaderos, de eso tal, una pieza sonora, y ves a la chica. Esas fotos es como un collage de muchos trozos, ¿no? Y luego es una pieza sonora con el ruido del agua, es una maravilla. Eso es con el tercer sector. Bien, con el tercer sector tejemos redes, pero no solamente redes en el territorio. De hecho, si estamos aquí es porque nosotros ya somos red con la Ortiga. Es decir, la necesidad de unirnos con todo el territorio. Entonces, ahora mismo lo que tenemos en común, ¿no? Asturias, Cantabria, el País Vasco, el sur de Francia, estamos hacia ahí. Después, en el aras a tejer, seguir, nosotros somos una tierra de migrantes. No podemos olvidar que eso que otros, aprovecho para decir y lanzar un mensaje para quien no lo sepa, efectivamente, bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a la Galicia profunda. Vengo de esa Galicia profunda y lo digo con mucho honor, de esa Galicia profunda inmensa, de una inmensidad tan grande que a la gente raquítica mental no consigue ver la raquitidad, lo ve de forma raquítica, por eso es incapaz de entender que Galicia es inmensa y maravillosa y donde los otros y otras, concretamente otra, ve que la Galicia profunda es un problema, le invito a que venga a conocernos porque es una oportunidad. Dicho esto, a esa Galicia inmensa que sale un día y que la vacían, y la vacían primero de sus mujeres. Y entonces, en homenaje a esas mujeres que un día se marcharon a muchísimos sitios, como comentaba antes ella, a montones de sitios hemos tenido que emigrar hombres, mujeres. En este caso es un homenaje a las mujeres. Y también tiene que ver con el sector de la mujer rural. Es un homenaje, estamos recuperando sus historias sobre todo porque la única forma también es de entender y de dignificar. El proyecto se llama Proximidades Junjana, es una palabra en gallego y otra en catalán, y tiene que ver también para que seamos capaces de visibilizar un pueblo que ha migrado, un pueblo que ha vivido lo que ha vivido, unas mujeres que han vivido lo que han vivido, tienen que transmitir a Candela, a las candelas del mundo, a las niñas que nos acompañen, esa realidad de que cuando hoy vienen de otros países gente a vivir lo mismo que antes lo vivieron nuestras abuelas, mi madre que emigra con 15 años, pues hay que homenajearla porque son historias de vida de la valentía. Yo soy ecofeminista y entiendo que la mayor parte de los problemas es esa política extractivista, consumista, ese neoliberalismo, ese capitalismo, ese patriarcado que abusa de todo, que es el que abusa de todo. Bueno, pues este es un proyecto de homenaje a todas esas que son las verdaderas valientes, las verdaderas que, como ella, han hecho de la resistencia la reexistencia, otra manera de vivir, y merecen ser nombradas con la dignidad que se merecen, no con esa idea de que son paletas, de que son ñoñas y de que han vivido en una realidad romántica, porque el rural lo podemos vivir y ver como algo romántico los que vivimos allí. Los que vienen de fuera o los que están fuera, ya está bien de que nos veáis pensando que vivimos, digo veáis cuando se transmita el vídeo, obviamente no con las personas que nos acompañan, con esa idea romántica de que el rural son pajaritos y mariposas. No, el rural es otra cosa. Bien, esa es la idea del rural, de nuestro proyecto Proximidad de Junjana. Y ya, esto, ¿cómo lo hacíamos? Bueno, pues lógicamente hablabas tú del formato taller. Yo creo que es muy importante cambiar los formatos, generar formatos de horizontalidad. A mí me preocupaba muchísimo cuando empezamos a trabajar, porque esto, a ver, estamos ahora con este programa, pero nosotros el programa, desde hace 22 años yo dirijo museos. Puedo decir que realmente el programa de Mujer Rural es el programa de gestión de la Red Museística Provincial de Lugo desde que nace y antes de que naciera la Red Museística, desde que me hago cargo de los 2 museos que dirijo desde el año 99. Obviamente siempre ha estado presente la mujer rural en todo, ¿no? ¿Y por qué la mujer? Era lo que decíamos, o sea, ¿por qué la mujer? Porque es el principal agente de desarrollo.
porque es la principal. Cuando hablamos de sostenibilidad y de los ODS, no se pueden cumplir los ODS si no se tienen en cuenta las mujeres como agente de desarrollo. Entonces, la forma, son distintos formatos, y decía que me preocupaba cómo las artistas iban a ser capaces de traducir y de trabajar en igualdad, sobre todo para gestionar los egos, porque la mujer del rural ya estamos un poco hartas de que nos bastarden, de que nos tomen el pelo, de que nos menosprecien. Afortunadamente, las 4 artistas y la comisaria con la que estamos trabajando es maravilloso porque están sabiendo perfectamente incorporar los códigos, y eso es lo que tenemos que hacer, recuperar las historias de verdad, reales, con pelos y señales, con detalles. Acabamos de ver una historia de vida real. Bueno, pues eso es lo que nos interesa, porque detrás no hay mujer rural, hay mujeres rural, mujeres en plural, porque de cada mujer es una historia y un mundo. Y la realidad de la red es investigar cada microrealidad, porque de la misma manera representa una institución que es un museo. El museo es un medio de comunicación con credibilidad, que cuenta un único relato, desgraciadamente, y lo que tenemos que incorporar son las micronarraciones. Si no las conservamos, si no las rescatamos, no las podemos tener. Por eso es muy importante lo que rescatemos, por eso es muy importante el recolectar, por eso es muy importante co-crear, pero en horizontalidad. Ya está bien de que nos hagan el menú diciéndonos lo que nos tenemos que comer, sobre todo gente que en su puñetera vida ha visto ni una berza, ni una naviza, y que desde luego que confunde la bosta con el chocolate. Qué interesante, por comentar algo a lo que que antes veníamos comentando, ¿no? Hay aplausos por aquí, muy merecidos además, ¿no? Me gusta mucho escuchar a Encarna, sobre todo. Yo sí. Por comentar, antes de que se me olvide, ¿no?, cómo trabajar con los agentes culturales. Muchas veces en La Ortiga también como asociación existe este problema, ¿no? Pues, por ejemplo, habéis comentado artistas, pero pueden ser otro tipo de agentes o mediadores culturales que se acercan a los pueblos, y a veces se genera un conflicto, y yo creo que es lo que comentaba Encarna, muchas veces un problema también de traducción, ¿no? O sea, hace falta, yo creo, que generar vías de diálogo de saberes que a veces están interconectados, pero aparentemente pueden llegar a chocar. En este sentido, yo creo que trabajar el proceso más que el producto es muy interesante, ¿no? También desde la cultura del arte. Yo creo que en la red lo trabajáis mucho, lo tenéis muy claro, ese tejer red con las comunidades locales sin excluir, ¿no? O sea, que el museo sea un espacio de inclusión y no de exclusión. Y sobre todo, el tema de las ruralidades en plural. Hemos trabajado durante todas las 3 semanas de talleres el tema del mestizaje cultural, de los orígenes completamente mestizos, porque somos personas que vamos y venimos continuamente, y nuestras madres y nuestras abuelas, pero también desde las ruralidades entendidas desde una complejidad y no desde una foto fija, que suele ser paternalista, que suele infantilizar a las mujeres en el medio rural o que suele utilizarlas como objeto de consumo, ¿no? En este sentido, me parece muy interesante lo que comentaba Encarna, y quería lanzar una pregunta también a Toñi sobre la importancia del tejido asociativo, ¿no?, en los pueblos. ¿De qué potencia de transformación o de cultura tiene el tejido asociativo? Porque muchas veces también nos encontramos, ella antes lo nombraba, con esa verticalidad, ¿no? Hacen falta más políticas horizontales, y creemos que hace falta un diálogo también entre lo público y lo privado que facilite esa mirada transversal y horizontal, ¿no? En este sentido, las asociaciones de mujeres en los pueblos, ¿qué importancia tienen como red o como espacio de encuentro? Bueno, un poco al hilo de este tema, yo creo que asociarse siempre es importante. El poner en común preocupaciones, objetivos, problemas, saberes, ignorancias, es decir, el poder intercambiar conversaciones, dudas, proyectos, siempre es importante. En el medio rural, yo creo que las asociaciones cumplen además una función muy importante, que es la de acompañarse, ¿no? Es decir, cada vez más los pueblos son más pequeños, están más despoblados, la población tiene más años, y el hecho de poder compartir, de poder compartir intereses, de poder compartir proyectos y demás, de hablar, es que hablamos poco, hablamos mucho, pero decimos poco, ¿no? Es decir, yo creo que uno de los temas que además se han abordado recientemente en otras actividades, que es el problema de la soledad de la mujer rural, ¿no?
En los pueblos hay un vecindario que sí, que está presente, que está ahí, pero sigue habiendo barreras de comunicación. Lo que dice la compañera a mí me parece importante, es decir, la comunicación es algo fundamental, pero que es muy difícil dar con el método, dar cómo hacer que nos abramos, ¿no? Cómo que las organizaciones, las asociaciones en los pueblos, yo entiendo que tienen que tocar temas muy distintos, o sea, dejar de ser solamente asociaciones de ocio, o sea, no sé cómo decir, de ir a pasar, me parece muy bien que se vaya a jugar la partida, que tomen un café, que a ver, todo eso me parece muy bien, pero creo que hay otras cosas que hay que fomentar y que hay que enfocar, ¿no? Y son los encuentros con su... a ver cómo lo explico yo, que puedan expresarse, que se escuchen, que compartan intereses, que compartan ideas, que ellas mismas sean capaces de organizarse para decir, pues bueno, hasta ahora lo hemos hecho de esta manera o nos han dicho que nos tenemos que encontrar de esta manera, pero hemos decidido hacerlo de esta otra. Vamos a probar, no tener miedo a tener actividades diferentes, a poder interesarse por conocer cosas nuevas, por compartir dudas, por compartir inquietudes, por poder participar en lo colectivo, o sea, dejar de ser una isla, digamos, personal y hacerlo colectivo. Eso es muy importante y yo creo que es algo que todavía no se trabaja suficientemente en las asociaciones. Conseguir objetivos de comunicación interpersonal entre los grupos de mujeres que puedan compartir intereses, aficiones, dudas, aprender a escucharse y aprender también a expresarse. No tener miedo a decir, bueno, pues yo me siento sola, es que me siento sola. ¿Por qué no lo vas a decir? ¿Por qué no vas a buscar cauces? ¿Por qué no vas a...? O yo quiero aprender inglés. ¿Qué más da que tenga 75 años? Quiero aprender inglés, ¿por qué no puedo? ¿No? O yo quiero... Es decir, romper barreras de lo que se debe o no se debe hacer, de lo que corresponde hacer o no a una asociación de mujeres en lo rural. Lo rural forma parte del universo, es un núcleo más pequeño, tiene tal, pero ¿por qué no van a tener las mismas inquietudes, los mismos problemas, las mismas ansias de cambio y de comunicación? ¿Por qué no? En este sentido, Encarna, ¿cuál crees que es la importancia de los espacios, por ejemplo, donde se desarrollan los talleres o donde se desarrollan las actividades culturales? Muchas veces existen también como prejuicios, ¿no? O como lugares, vamos a decir, más institucionalizados, por decirlo de alguna manera, que a veces generan como esa barrera, ¿no? ¿Cómo romper esa barrera? Pues yendo primero a ellas. Sin salir, el museo tiene que salir de sus paredes, ir a buscarlas a ellas en su contexto y en su territorio. Y además, una de las cosas que decía Toñi, que me gustaría destacar, es que en este momento la realidad es que efectivamente hay una soledad, una soledad que hay, por una parte, la soledad en positivo, que siempre en el rural a todos nos apetece momentos estar solos, pero también se ha perdido esa idea de lo colectivo, de esos trabajos comunitarios, de esos trabajos compartidos, de esa ayuda comunitaria cuando nos ayudábamos, cuando la gente antes, pues tanto los trabajos del campo como otro tipo de trabajos, y ahora esa parte de la soledad de la mujer rural escogida, pero también esos espacios de encuentro para poder compartir, cuando antes incluso pues desde esos talleres donde se tejía, donde se cosía, donde se aprovechaba ese espacio, como digo yo, pues bueno, de libertad para poder estar hablando de lo que te diera la gana, porque es que además eso es lo que hay que hacer. La institución tiene que desinstitucionalizarse, tiene que humanizarse en una palabra, y al final el espacio es lo de menos. O sea, el tema es que vas primero, estás con una persona, puedes estar en su cocina o en la escuela del pueblo que ya está cerrada o donde te dé, donde el mundo, el tiempo y el espacio nos permita, en ese momento lo que ella decida. Vas allí y empiezas por una, por dos, o se reúnen, ellas mismas se genera, ¿qué es lo que queréis? O sea, y es un poco generar, a ver, a mí me gustaría decir que el verdadero museo es el que genera espacios socioafectivos, no hay nada más revolucionario que el afecto, ¿no?
Entonces, el afecto no lo ganas de un día para otro, igual que la confianza. Tú no puedes llegar allí como si fueras inspectora de Hacienda haciendo la declaración, pero no te cuento la declaración de vida. ¿Por qué te tengo que contar yo a ti mi vida? Lo primero que tienes es que, desde luego, generar lazos de confianza, la alteridad, ponerte en la piel, saber de necesito que me cuente porque necesito transmitir. ¿Qué le diría usted a una chica hoy joven que tenga que vivir su vida? Y empiezas contándole, yo lo que decía del delantal como capa para volar y como capa, como el mandil protector, que es una actividad didáctica donde las niñas y los niños rescatan las historias de sus abuelas, viéndoles como las valientes que se han puesto este mandil para protegerse, pero también para volar, soñar. ¿Vosotros sabéis la cantidad de mujeres rurales que hay, mujeres dedicadas al sector primario que se dedican a la poesía, que escriben? Mujeres que aparentemente, en teoría, saben las 4 reglas, pero que se dedican o sea, necesitan la capacidad de expresión precisamente por esa soledad y de estar, y que el arte es maravilloso a la hora de canalizar. Entonces, cuando les estás dando códigos para poder canalizar eso que llevan dentro, en unos casos es la compañía de otras, de que hay cosas en común y cosas tal. Le das un espacio también de dar voz y de reivindicación, pero también de visibilización. Y sobre todo hay una cosa importantísima. Todos los proyectos que se hacen desde la red siempre es ¿para qué? O sea, esto no es porque ahora es la moda, lo cosmético y lo social está de moda y ahora toca a la mujer rural, porque de repente sabemos que hay mucha pasta en Europa y todos los proyectos que vengan que tengan que ver con la despoblación van a tener que incorporar a la mujer rural, porque ese es el gran oportunismo. Por eso también a lo mejor también hay otro tipo de asociaciones que a lo mejor incluso no hay mujeres rurales, pero que ahora de repente, sin saber lo que es una mujer rural, estamos ahí porque toca, igual que el 3 de diciembre, el Día de la Discapacidad, o el día 10 de octubre, el Día de la Salud Mental. Es decir, es el tema de la eventología, ¿vale? Entonces, creo que la mujer rural, en general, estamos un poco hartas y por eso hay desconfianza de ese contacto. Entonces, nosotros como red museística lo que hacemos es tratar de generar confianza. Claro, yo soy una de ellas. Mi madre era una de ellas y dentro de nuestro equipo no venimos de fuera. Para que una persona, para que un artista entre en contacto con una de las mujeres, vea sea señora o chica joven o artesana o panadera o farmacéutica o veterinaria, lo que está claro es que el vínculo territorial, el museo, tiene que tener un lazo, tiene que haber una persona que genere los lazos de confianza y esos lazos van creciendo y luego de ahí salen asociaciones, colectivos, pero yo veo que hace falta efectivamente. Fijaros una cosa, no somos conscientes de la importancia de lo colectivo. Lo saben los de arriba, porque saben que el poder real está no en el minifundio mental e intelectual, sino en la ayuda de lo colectivo. Y las mujeres que vivimos en el campo sabemos perfectamente, ligadas a la tierra, al concepto de cuidado, y ojo, me gustaría también de una vez por siempre reivindicar, durante un montón de años se nos ha puesto la etiqueta de cuidadoras. ¿Vale? Cuidadoras del campo, cuidadoras de la familia, de Faneza, que naces con vulva y ya llevas la palabra cuidados impresa así. Y si no, eres muy mala, porque no cuidas, abandonas el campo y emigras. Te marchas y no cuidas a tus abuelos o los metes en una residencia. Es decir, el concepto de cuidados es algo social y es horizontal y abarca a todos los seres humanos. Los seres humanos tenemos la obligación de cuidarnos y lo colectivo implica esos cuidados mutuos. Cuando nos cuidamos mutuamente, cuidamos el territorio, cuidamos el patrimonio, cuidamos la comunidad y entonces damos valor realmente a la tierra, que es de donde al final emana, pero porque el verdadero valor está en las personas. En resumen, la forma de entrar es, pues como cuando tú te enamoras, o sea, no te enamoras de cualquiera, y digo yo, vamos, o sea, pues en este tema es lo mismo, es decir, la confianza se gana con el tiempo. No dices, tienes una varita mágica y llegas, no puedes decir, ahora les toca hacer un programa de mujer rural, mira, ya vienen por aquí, no. Es el saber que estás ahí, que vas a formar parte de su vida, no solamente porque el día 15 fue el Día de la Mujer Rural, sino porque vas a estar los 365 días y que vas a estar allí para escucharla, para saber que te digan, bueno, mira, y el verdadero problema, pues mira, las comunicaciones, es que no hay bus, es que ya no tengo ni taxi. Y luego la psicóloga que vive allí que dice, joder, es que yo quiero teletrabajar, pero es que no tengo conexión, es que no tengo ni teléfono. Y es que, ¿pero qué tengo? Pero mira, tengo libertad porque me levanto por la mañana y tú sabes lo que es es que no lo cambiaría por nada. Es lo positivo y lo negativo.
¿De qué manera nos podemos ayudar? Pues tejiendo redes, en muchos casos, para reivindicar otras formas de hacer y, sobre todo, el reivindicar que desde el rural hay otra forma de ser y de vivir, que es poner a las personas que importa para la vida, la verdadera vida, que no es la vida del consumismo, que es la vida de verdad, esa es la vida de verdad. La otra es la vida que nos han querido imponer y por la que nos están llevando. Redes de sostenimiento de la vida, ¿no? Y de Claro. una libertad no liberal, que es la libertad siempre de tener, sino la libertad libertaria, que es la libertad de elegir, de lo que tú no quieres ser o una quieres ser, ¿no? Exacto. Que es lo interesante. No tenemos mucho tiempo, pero me gustaría, si alguien quiere comentar o hacer alguna pregunta a Toñi o a Encarna, tenemos ahora 10 minutines. Si queréis comentar algo, ¿os animáis por ahí? Sí. Somos como una capa, como una cebolla hecha capa a capa. Yo creo que debemos desaprender lo aprendido porque no, en ningún sitio estaba escrito que esas cosas tenían que ser así. Entonces, es un poco desaprender y creo que yendo a la raíz podremos aprender lo que es la verdadera vida, ¿no? O sea, ya... Porque perdona, porque si no, no va a entrar el sonido de la cámara. Lo que ella está comentando, si entiendo, me corrige si no es así, que haya más mujeres en espacios de toma de decisiones y en espacios de visibilidad política y pública, ¿verdad? Por decirlo vamos, para que se registre el sonido. Que sí. Sí, pues muchas gracias. Al hilo de lo que comenta ella, es cierto que históricamente, y es verdad, es un hecho, que siempre los hombres han ostentado el poder y han tenido cargos han conformado, ¿no?, la manera de pensar y demás. Pero la historia tampoco tiene por qué ser lineal, es decir, que siempre hay altibajos. Y yo creo que en estos momentos, con todas las dificultades que hay, porque las hay y el negarlas sería tremendo, ¿no? Pero, por otro lado, estamos en un momento histórico donde las mujeres podemos mirar de otra manera, es decir, podemos enfocar los hechos estos a partir de una actitud crítica, ¿no?, revisando lo que dice Encarna, desaprender, ¿no? A mí me han enseñado que esto es de esta manera, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Entonces, claro, es un trabajo duro, es difícil, es muy complicado y solamente cada persona puede hacer el esfuerzo, porque yo sí que a lo largo de los años, antes lo comentábamos, la única posibilidad de que cambie la sociedad es que vayamos cambiando las personas, de una en una revisando, decir, bueno, yo voy a hacer lo posible por hacerlo de otra manera, por enfocarlo de otra manera y transmitir los valores que consideramos que pueden ser de igualdad y de defensa, pues de esa justicia para todos. Porque sí que es cierto, tradicionalmente la mujer ha sido la encargada de transmitir los valores, era la socializadora de los niños y hay muchas mujeres que
es real y lo tenemos que reconocer. La típica madre, muy buena madre, pero claro, tiene un niño y una niña. La niña tiene que hacer la cama de su hermano y la suya, porque es que, claro, ¿a él cómo le vas a molestar? Es decir, son pequeños detalles, son estos micromachismos que están en la vida diaria, donde poco a poco podemos ir cambiando. La dificultad es enorme, pero bueno, paso a paso, día a día, y fomentar mucho la cultura crítica, el mirar de otra manera, no acatar todo lo que nos dicen como si fuera realmente algo que no tiene discusión. Bueno, ¿por qué tiene que ser así, no? Y poco a poco probablemente se puedan ir cambiando las cosas. Difícil, por supuesto. Y los que tenemos ya unos años nos damos cuenta que esto es, pues eso, desigual, ¿no? Avanzas un poquitín, un paso adelante y dos atrás, ¿no? Pero no queda otra. Y luego la potencia transformadora de la vida cotidiana, ¿no? Que es decir, muchas veces cayendo en lo que Encarna decía antes, la lógica del evento, sobre todo en una sociedad como esta, tan patriarcal y tan capitalista y tan sociedad del espectáculo, ¿no? Muchas veces se cae en la lógica del evento, donde el Día Internacional de las Mujeres Rurales es un día que hay que celebrar, y yo siempre creo en la potencia de cambio de la vida cotidiana, de los días sencillos y normales, ¿no? Porque al final las que cambiamos las cosas somos las personas normales, ¿no? No es que nadie venga con la varita y nos ilumine. Entonces, yo creo que ahí hay una potencia, y yo creo, o al menos quiero creer, porque también es como la ilusión que te permite seguir haciendo cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido el ámbito rural es un espacio que puede ser realmente un espacio también de resistencia, ¿no? Y un espacio de cambio, porque venimos ya de una historia de resistencia también, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido ahí hay que entenderlo desde la complejidad y desde la diversidad, ¿no? Por eso hablamos de ruralidades, por eso hablamos de mujeres rurales, y no hablamos de singularidades, ¿no? Que ahí sí que hay un diálogo muy interesante entre lo colectivo y lo singular o lo individual, ¿no? Pero yo sin duda creo que el medio rural puede ser un espacio que, si no nos dejamos vender a estos proyectos europeos que también se quieren reapropiar de la cultura en el medio rural, y yo creo que también puede ser un espacio de resistencia muy importante, ¿no? Y de resistencia fomentando una cultura crítica, una perspectiva crítica, ¿no? y transformadora de la vida, sin duda. Yo creo que es fundamental, y sobre todo para tratar de frenar esa mirada colonialista que se está teniendo del rural. O sea, sí. El respeto por encima de todo a los que están, a las que están, a los que viven allí, y el respeto pase también por una realidad de conocer cuál es el contexto al que vas, ¿no? Entonces, desde el respeto, igual que te van a aceptar también desde el respeto, pues yo creo que es fundamental eso, y frenar el colonialismo. O sea, yo creo que es fundamental esa mirada colonizadora que se está haciendo del rural, hay que aprender a frenarlo, igual que había que frenar todo el rollo de los parques eólicos, todas estas historias que es que nos están cambiando nuestra realidad, ¿no? Entonces creo que está llegando el momento en que tenemos que plantarnos y empezar a decir hasta aquí, ¿no? O sea, sí, que luego el relato mediático de la España vaciada que antes comentábamos, ¿no? Es un relato que muchas veces justifica cualquier tipo de acción, y por eso el medio rural es un espacio de resistencia también para enfrentarse a ese tipo de acciones, ¿no? Nos está pasando, bueno, lo hemos comentado en los talleres también, los megaparques eólicos pueden ser un ejemplo, ¿no? Como lo común o los espacios comunales de repente son espacios también de especulación para grandes empresas, ¿no? Es decir, no todo puede justificar ese afán a veces de repoblar, ¿no? Nosotros desde La Ortiga siempre procuramos trabajar para las personas que ya habitan el rural, qué necesidades tenemos las personas que ya estamos en el rural y cómo podemos generar también mecanismos y procesos de escucha activa, ¿no? Que lleguen a algún lugar. Pues si no tenéis más preguntas, hemos hecho... Ángel, ¿sí? Porque estamos en tiempo, sí. Sí, perdón. ¿Necesitamos, perdona? Un respaldo. Ah, sí, totalmente, sí. Y acompañamiento. Sí.
Ángel, ¿querías tú comentar algo? Pues repetir la pregunta sería cuál es la importancia de las comunidades patrimoniales, ¿no? De entender el patrimonio más que como un objeto, como un vínculo, ¿no? Como un espacio también de tejer red. Yo creo que ahí es fundamental y, de hecho, se está dando. Afortunadamente, hay muchísimos espacios de resistencia donde esas comunidades patrimoniales se están convirtiendo precisamente en defensoras y defensores de lo suyo. Pero para eso también hace falta muchísima educación, información, para conocer la puesta en valor, lo que decíamos antes, la puesta en valor de lo identitario, y que lo de identitario no se vea como una amenaza, porque muchas veces cuando se trata de trabajar temas de forma comunitaria, patrimoniales, enseguida desde las administraciones a veces se ve como una amenaza. Yo creo que la gran oportunidad del patrimonio es precisamente esas comunidades patrimoniales que se van a convertir en agentes de cuidado, en agentes de transmisión, en agentes de difusión y sobre todo van a ser verdaderamente los conservadores y el canal para la puesta en valor, de todos los tipos de patrimonio. Por eso la importancia de entender que los relatos, más allá de lo matérico, estamos en una sociedad que cosifica, ¿vale? Que a lo mejor una piedra le das mucho valor y a lo mejor al testimonio de la vecina no. Y es tan importante el testimonio de la vecina como también puede ser la piedra. Entonces es importante saber que la historia aparece con los primeros documentos escritos y antes de eso, en esos documentos escritos, desgraciadamente, a los que no podían ya no aparecen ahí, ya no aparecen. Entonces, hay que rescatar dentro de esas comunidades patrimoniales el valor verdaderamente de qué es el patrimonio, el concepto de patrimonio, ¿vale? Y yo creo que en las comunidades patrimoniales que se están organizando, afortunadamente, ya estamos viendo que voy a decir algo que es una herramienta importante. Las comunidades patrimoniales son una herramienta importante de reivindicación y de conservación. Y también de los lazos que se generan, el orgullo identitario de formar parte, de saber que estás cuidando algo que es tuyo y que merece la pena que los que vengan detrás lo hereden. Muchas gracias. ¿Una? Sí, paso de cultura, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Sí. Bueno, pues tenemos una programación de actividades escolares donde tenemos una serie de material tanto para el profesorado como para los alumnos y alumnas de distintos niveles. Y dentro de esas actividades son actividades multicanal, es decir, que lo mismo se pueden hacer de forma presencial que online y que hay actividades que llevan a hacerse de forma presencial y online.
Por ejemplo, un proyecto que te comentaba son cosas como simbólicas. Por ejemplo, agrocultura, ¿no? Es el tema de la puesta en valor de todo lo que son las tradiciones vinculadas al mundo de lo que comentábamos. Ella antes que hablaba de lo de ir a lo de los corzos, el ruido, y que en el colegio a lo mejor no lo entienden. La berrea, ir a la berrea. Bueno, sí. pues se trata de incorporar esos códigos al resto de las niñas y los niños, el hacer que se sientan orgullosos. Entonces, agrocultura tiene una serie de procesos en donde, bueno, porque ahora no voy a utilizar ya la palabra objetivo, ¿vale? Desde ayer que se la escuché a Rufino Ferreras, creo que lo que tenemos es que tratar de conseguir procesos y caminos que conduzcan a hacer cosas de una manera determinada, porque la palabra objetivo tiene como un fin muy casi economicista, ¿no? Entonces, bueno, son propuestas educativas para todo tipo de niveles. Pues, por ejemplo, lo que te comentaba, lo del mandil, es que tú imagínate permitir hacer una exposición de mandiles de todas sus abuelas, pero que detrás de ese mandil las niñas y los niños han tenido que hacer un trabajo de recopilar las informaciones, quién era su abuela, su bisabuela, historias de su abuela, vínculos, todo lo que tú quieras. Y además también con esa doble mirada, ¿sabes? Con la mirada de querer rescatar, de que el niño es investigador del museo, pero a la vez es conservador, con lo que aprenden también los trabajos, que para qué sirve un museo, ¿no? Y también por qué merece la pena conservarlo, por qué merece la pena conservar el mandil de su abuela, por qué merece la pena conservar las historias. Es por ponerte un ejemplo. Entonces, son varias acciones, ¿vale? Entonces, lo que pretendemos también es que antes, en nuestra zona, los profesores vivían en las escuelas unitarias, tenían la casa encima, con lo cual el vínculo territorial era muy importante. La profesora, el profesor vivía con... Y entonces, claro, ya estaba, su territorio salían. ¿Para qué vas a dibujar un árbol en una pizarra si sales fuera y tienes un árbol y lo ves crecer y desde el punto de vista de recurso didáctico? Se trata de enseñar a esto, ¿no? Entonces, son todo estrategias de la puesta en valor de tu territorio con otras miradas, con unas miradas dignificadoras, identitarias, de saber que, aquí le llamáis escoba, la diferencia entre una siesta blanca y una siesta amarilla es que una huele bien y la otra huele mal. Eso los niños que viven en el campo lo saben, igual que saben que las carrachas o las garrapatas están en las siestas y si te metes por el monte tienes mucho más riesgo de meterte en determinado tipo de bosque. Bueno, pues esa es la programación para escolares. Entonces, ¿de qué manera? Se manda un correo electrónico a Comunidad de Rede Museística, se entra en contacto con la comunidad, con las educadoras, se ponen en contacto con el colegio, le explican en función del nivel del niño qué tipo de actividad, se le dan varias opciones, en función también del territorio, y luego también se le da la opción de hacerlo online. Si es en online, vas a tener bien en Meet o en Zoom, utilizas las visitas inmersivas y una persona que va a estar ahí haciéndote la actividad como si estuvieras en el museo, pero sobre todo lo que haces es generar ser inspiradoras para que el propio profesor o la propia profesora sepa que en su territorio, que trabajando su contexto, tiene unas oportunidades de trabajar didácticamente súper potentes. Por eso hablábamos de agrocultura dentro del proceso. Y también para las familias lo mismo. Mira, nuestra programación educativa tiene la misma unidad didáctica que puede tener, tiene un manual para el profesorado, tiene un material para las alumnas y los alumnos y también tiene un material para la familia, de tal manera que lo que se trata de trabajar es la educación en el cole y la educación en familia transversalmente. Porque nosotras creemos que la clave, y sabemos que la clave está en empezar a trabajar desde muy pequeñas la cuestión del orgullo, la cuestión de que ella cuando hable de la berrea, los otros niños no la miren como si fuera algo raro, sino que se sientan orgullosas y orgullosos de toda la diferenciación, de la riqueza que hay detrás de cada una de las cosas, ¿no? Está muy bien. Bueno, te invito a que entres en es una plataforma educativa, todos nuestros servicios son gratuitos, con lo cual, bueno, a ver, está muy centrado en la realidad de Galicia, pero te puede servir de inspiración, pues también a lo mejor para adaptar a vuestro territorio y de sacar de ahí ideas, ¿vale? Porque hay un montón de propuestas y talleres para familia. Yo que sé, que el maíz, pues hacemos las muñecas, que ahora tracan los tronchos de hacer los collares de las castañas. Es esas cosas que se han hecho toda la vida, que no es inventar la rueda, es simplemente utilizar las fuentes primarias de conocimiento que están allí. Vale. Muchas gracias. No sé si te he contestado. Pues hemos cumplido el tiempo
de conversación. Bueno, agradecer muchísimo a Encarna su presencia y a Toñi. Agradeceros muchísimo también vuestra presencia como público, y para la gente que nos esté viendo, que esté viendo esta grabación, pues que sepan también que se hará una publicación que se podrá descargar de nuestra página web, de laortigacolectiva.net. Probablemente ya para enero de 2022 tengamos la publicación, que será pues una especie de documento que recoja todas las actividades de este mes de talleres con mujeres rurales en mayúscula. Y nada, agradeceros muchísimo vuestro tiempo y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Gracias.